El misterio es aquello que no posee una respuesta exacta alguna, más que la no comprensión de la situación. El misterio sirve muchísimas veces como materia prima de las búsquedas, y focalizando en los errores hay ciertos puntos a tener en cuenta. Empezando por las pistas. El nexo que causa las mismas son las que hacen que se empiece a poder desarrollar un misterio. Dentro de los errores más frecuentes está el uso anticipativo de las pistas, o sea, no saber dónde colocarlas, o peor, qué tipo de pistas. Si están desnudando el misterio con las mismas y luego no saben volver a crear una tensión, arruinaría hasta el enfoque dado al espectador. Aunque hay misterios que conscientemente delatan la situación con tal de focalizar realmente una trama entre personajes, pero eso es hablar ya de una ejecución bien hecha. Más adelante se notará esto con un ejemplo. Por otro lado, el tipo de engaño es muy importante en el misterio. Uno de los grandes errores es producir un engaño dentro de las pistas, pero en un momento de mala ejecución. Se termina produciendo una subtrama que luego puede llegar a no ser resuelta, o hasta sin sentido como un relleno más. Los engaños dependen mucho de la situación, de la atmósfera y de la proximidad al clímax de una situación justamente. Y la materia prima de esto es el ingenio. Otro de los grandes errores es la conveniencia del guión. Si ha de definirse los movimientos dentro de un guión, ya todos están definidos como algoritmos, entonces el error está en cuando el autor empieza a realizar una trama que sea abundante a nivel conveniencia. Dentro del misterio, en aspectos generales, estos errores no son traídos por la atmósfera, sino por los personajes en sí. Además de esto, se puede hablar de los errores de planteo en los personajes. Plantear a personajes de una manera seca, haciendo parecer sus aspiraciones como ásperas, no logra llegar hacia algo, ya que al querer ser misteriosos, en estructuras y ante el guión, no hay nada escrito. Por lo tanto, crean personajes con misterio de manera negativa, porque realmente no se sabe nada del personaje. Por lo tanto, sus acciones, aspiraciones y hasta lo que podrían ser logros serán no entendibles y nada emotivos para el espectador. Se puede plantear bien el misterio, pero a veces con el afán de hacerse más difícil de leer para el espectador, terminan creando ausencia de desarrollo, por involucrar factores tercerizados. Dichos factores son los que se encargan en la escritura de crear sobrepensamiento y misterio, pero si se abusa de este recurso, solo terminarán siendo una montaña de paja que opaca un buen desarrollo. Por otro lado, vaciar un misterio no es buena opción, y es un gran error de la actualidad. Un misterio vacío es aquel que ya está resuelto para el espectador, por lo tanto no existirá tensión, más que la que enfrenten los personajes. El error aquí es cuando de momento llevas el ritmo del misterio hacia el espectador. Sin embargo, si se utiliza esta fórmula de misterio vacío, con la connotación de que este solo funcionara así, porque de no serlo, crearía una trama confusa, está bien, ya que está recurriendo a esto para que el espectador entienda el cuadro de la situación, mientras los personajes se confrontan al misterio de una manera entendible y entretenida al mismo tiempo. La complejidad arriba a la complejidad. Este punto es sobre la ambigüedad. El misterio es transmitido como un mensaje, pero el momento que se hace complejidad sobre complejidad es simplemente horrendo, ya que esto es cuando el receptor no entiende el mensaje, ya que ni el emisor mismo sabe qué ha hecho. Para ser más directos, los simbolismos vacíos, por ejemplo. El autor a veces quiere hacer referencia o utilizar simbolismos,
pero luego no sabe cómo deshacerse o qué uso dar. Y dentro de la complejidad del misterio, el autor se enfrenta al problema de su pseudo complejidad de simbolismos, o hasta uno de los recursos en el cine y la animación que son más delatantes, que son los ademanes de doble intención, aquellos que hacen parecer que el personaje lleva algo entre manos y en realidad a veces no quiere decir nada. El autor se complica más de la cuenta y a veces hace uno que otro giro de más. Por eso, hacer uso de materiales que no comprendes o recursos es un gran error, ya que dentro de la complejidad que quieres establecer, estarás paralelamente peleando contra otra. Llegando a los puntos finales está la uniformidad. Cuando dentro del misterio deja de estar, los movimientos con cohesión llegan a perderse, por lo tanto produce lo que es un submisterio, misterio dentro de otros. Esto es algo que algunos autores lo hacen a propósito, pero este no es el caso, ya que los que lo aplican bien a los submisterios no pierden la uniformidad. El riesgo de perderla es hacer que los misterios presentados ya dejen de tener un sentido y cerrar una trama que no logra nada. Como conclusión, un misterio es delicado, y si el autor no sabe tratarlo y además es pretencioso con algunos planteos, le va a costar expresar el caso y estará destinado a ser ininteligible para un espectador.